Muy bien, pues vamos a hablar de cuidados paliativos y terapia de soporte en oncología. Ese es el aviso de privacidad. Muy bien, entonces los cuidados paliativos actualmente se llaman eh, mejores cuidados de soporte, ¿no? Ese es un término que se adopta de un nuevo cambio por esta frase, ¿no? Esas palabras de inglés de supportive care. Y bueno, también en algún punto se llamaron cuidados de hospicio. Entonces es probable que el término de cuidados paliativos, que actualmente le decimos mejores cuidados de soporte, en un futuro también vaya cambiando, ¿no? Eso es algo que esperamos. Tal vez en unos 10 años los mejores cuidados de soporte tomen otro nombre. Creo que algo tiene que ver la fama, ¿no? O sea, la pues los atributos que nosotros damos cuando decimos cuidados paliativos. Cuando a una persona, a un paciente, le decimos que necesita cuidados paliativos, ya es un estigma, ¿no? Es algo que significa que está cerca de la muerte o que está muy grave. Entonces, tal vez esta palabra de cuidados paliativos ya pierde eh, parte de su significado, ¿no? Yo creo que por eso, en parte, le vamos a empezar a llamar mejores cuidados de soporte. Muy bien, pues durante, pues conforme pasa el tiempo, ¿no? Hay nuevos avances que mejoran mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, no solamente en cuestión de sobrevida, no solamente en cuestión de control de la enfermedad, hablando de cáncer, ¿no? Sino también hay calidad de vida, ¿no? Hay muchos medicamentos que disminuyen mucho la náusea, hay medicamentos que sirven para controlar muy bien el dolor, ¿sí? Entonces, cada vez hay más avances que para hacer esa mejorar la calidad de vida. Y bueno, esto, eh, ¿en qué, cuáles son las pruebas, ¿no? De que hay una especialidad específica en cuidados paliativos, en cuidados de soporte, ¿sí? Muchos anestesiólogos pues pueden tomar esa parte de clínica del dolor, cuidados paliativos, etcétera. Y bueno, la parte de cuidados paliativos es una necesidad humanitaria para las personas con cáncer o enfermedades crónicas de mal pronóstico, ¿no? Progresivas, irreversibles. Y bueno, esta palabra, esta última frase, pues parecería una frase más de protocolo, pero bueno, esa palabrita humanitaria es algo que a veces nos puede llegar a faltar, sobre todo en la parte pública, en la institución pública. Eh, Hay que tratar de cambiar eso, ¿no? Hay que ser muy pacientes, hay que tratar de entender a los pacientes, ponerse en el lugar de los pacientes. Y bueno, aunque tengamos mucho trabajo, digo, nadie es perfecto, todos nos confundimos, pero siempre tratar de tener esa parte humanitaria con los pacientes, porque sobre todo en la institución pública es más difícil por, no solamente por el tiempo, por muchas razones, ¿no? Eh, digo, principalmente si tengo 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos con el paciente, tal vez es difícil dejar a un lado todo el papeleo, toda la parte administrativa y ser humano, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, este, hay que tratar de serlo, ¿no? Porque no es solamente una frase más, ¿no? Debemos de tener esa pues sensibilidad con los pacientes y bueno, sobre todo, o bueno, no perder de vista que ningún paciente va al hospital porque quiere, ¿no? Si por ellos fueran, pues nadie iría. Son pacientes que están allá por una necesidad, por algún dolor, que quieren buscar lo mejor para ellos. Esta es una frase que podemos encontrar en algunos Eh, libros. Rob, ¿Sí? perdón por interrumpir, pero no sé si solo soy yo, pero no sé si está moviendo su diapo porque solo lo veo en modo edición. A ver.
¿Ven que se mueve? Ya, ya. Ahorita sí, Ya. doctor. Ok, ok, perfecto. Bueno, no importa, esa es la segunda diapositiva. Bueno, esa es la primera, donde habíamos acá comentado esa parte del humanismo, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva. De forma ideal, los servicios de cuidados paliativos se deberían prestar desde el momento del diagnóstico. Eso es algo que podemos encontrar en algunas bibliografías, en algunos, pues, revisiones, cuando hablamos de mejores cuidados de soporte, pero siempre que mm, hay que ver, o sea, tener en cuenta los deseos del paciente, ¿no? Recuerden que decirle a un paciente que se va a cuidados paliativos a veces es un poco duro, es un poco difícil, porque, eh, porque enviarlo a una interconsulta o a una consulta a cuidados paliativos implica que tiene un mal pronóstico, ¿no? Tal vez no debería ser así, pero eso es lo que ya, eso es algo que nos es ya es implícito, aunque no sea así, ya es implícito. Algunos autores dicen que no, y tienen razón, ¿no? O sea, los cuidados paliativos estrictamente no deberían ser únicamente para pacientes que tienen un mal pronóstico a corto plazo, ¿sí? Es algo muy subjetivo, pero bueno, hay que conocer al paciente porque si a un paciente que tiene los ánimos arriba, aunque sea una enfermedad metastásica, si yo le digo y no lo manejo de forma adecuada que lo voy a enviar a cuidados paliativos, tal vez sus ánimos se vengan abajo porque el doctor me está enviando a cuidados paliativos si ni he empezado mi tratamiento o si apenas lo estoy empezando. Eh, Digo, hay pacientes que lo van a aceptar de buena forma y hay pacientes que no lo van a aceptar de buena forma. Entonces, yo creo que esa frase de que a todos los pacientes hay que enviar cuidados paliativos desde su diagnóstico metastásico o desde que tengan un mal pronóstico, no, yo no comparto esa opinión, pero bueno, la parte de cuidados paliativos llega a ser muy subjetiva, ¿no? No es que sea, no es que sea algo bueno o opiniones malas, sino son diferentes. Y bueno, cada vez se toma más importancia, como habíamos comentado, hay especialidad en cuidados paliativos y bueno, hay que reconocer con precisión y decidir cuándo es el momento oportuno de enviar al paciente a esa parte de cuidados paliativos, ¿no? O mejores cuidados de soporte. Y bueno, la definición como tal es una atención que van a recibir los pacientes que tienen una enfermedad activa, progresiva y avanzada, ¿no? Que sabemos que es irreversible o las posibilidades de que tengan que pare la enfermedad, ¿sí? Son muy bajas, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de los cuidados de soporte? Alivio y la prevención de sufrimiento, ¿no? Manteniendo en lo posible la calidad de vida. Esto es muy importante porque muchas veces el paciente no, en etapas muy avanzadas, el paciente comprende, ¿no? A veces el familiar o no quiere que se le comente al paciente su pronóstico, pero a veces, o sea, yo como médico no le tengo que decir al paciente que tiene mal pronóstico muchas veces porque él está viendo cómo se deteriora, ¿no? Está viendo que el tratamiento no está funcionando, está viendo que que su calidad de vida se deteriora o que el dolor aumenta. Y bueno, muchas veces ya el paciente no busca que pare la enfermedad o no busca eh, pues mejorar el cáncer, por así decir, o que el cáncer no siga avanzando. Lo único que busca es alivio y que y no tener dolor, ¿no? Y bueno, nosotros como médicos, pues eh, a lo que mayormente nos enfocamos es a esa parte, ¿no? El tratamiento médico, pues por obvias razones, pero no debemos de perder, no debemos de dejar a un lado, ¿sí? Que también existe un tratamiento psicológico, ¿no? En las instituciones, pues en la gran mayoría hay un departamento de psicología y también en algunas cuantas ya hay departamentos de tanatología. Entonces, hacer las interconsultas, involucrar a los psicólogos, vale mucho la pena, ¿no?
Y eso que está de moda últimamente, el tratamiento espiritual, la parte del alma, ¿no? Que digo, tal vez por razones políticas es difícil que dentro de los hospitales haya un lugar para guía espiritual o algo en relación a la religión, pero bueno, es algo que si en algún punto tienen el tiempo, vale la pena hablar con los pacientes, ¿no? Esos son algunos objetivos de los cuidados de soporte, ¿no? Considerar la muerte como un proceso natural. Los cuidados paliativos no buscan ni prolongar la vida ni acelerar la muerte. Lo que buscan es que tenga una calidad de vida, que no tenga dolor o que tenga lo mínimo de dolor. Integrar aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes con la parte médica, ¿sí? Ofrecer apoyo para que los pacientes vivan lo más activo posible hasta que fallezcan. Eso a veces es difícil, ¿no? El apoyo a la familia, pero también en la medida de que se tenga la oportunidad de que los familiares se puedan preparar para la muerte del paciente o un deterioro del paciente, ¿sí? Manejo del paciente, pues esto es lo ideal, ¿no? Como en la mayor parte de las disciplinas, que sea un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde esté el oncólogo, el médico del dolor, los médicos de cuidados paliativos, los médicos de apoyo, ¿no? Que todos estén en la misma sintonía, que todos estén comunicados para, pues, pues no crear falsas expectativas al paciente y pues brindarle alivio de sus molestias, ¿no? Eh, Hay distintas razones del envío a la consulta de cuidados paliativos. No solamente es para pacientes en etapas terminales o en etapas muy avanzadas, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, hace poco vi a un paciente de 44 años que tiene un tumor en la lengua. A ese paciente ya lo operaron un par de veces, ya le dimos radiación y sigue con el tumor en la lengua, está creciendo, ¿no? El paciente pues está comiendo papillas, eh, no tiene dolor, ¿sí? Está respirando bien, pero bueno, no es un paciente que tenga un mal pronóstico a corto plazo. A mediano y a largo plazo tiene mal pronóstico, pero a corto plazo no, no es un paciente que se considere paciente terminal. Pero, por ejemplo, este paciente es ideal para mandar a la clínica de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque ahí eh, el plan va a ser es ponerle una sonda de gastrostomía, no para que ahorita se alimente, porque sabemos que ese tumor en la lengua, en la base de la lengua, va a ir creciendo, ¿sí? Le va a causar dolor, le va a causar imposibilidad para una alimentación, por eso solicita la colocación de la gastrostomía y no va a poder hablar, o sea, cuando crezca más el tumor. Entonces es un paciente que yo espero que a mediano largo plazo, sí, largo plazo, 12 meses, empiece con problemas que poco a poco se vayan deteriorando. Sí, entonces ese tipo de pacientes tal vez son los ideales, ¿no? Para que se vayan previendo las posibles complicaciones que vaya a tener el paciente, ¿no? También hay que considerar el deseo del paciente. Recuerden decir la frase cuidados paliativos implica un estigma. Entonces, si el paciente no quiere ir, bueno, no importa, no hay que obligarlo, ¿no? Y bueno, hay que respetar las creencias de los pacientes. En la parte que yo siempre he comentado, ¿no? Y pues no, no, no es, no es no creo que lo tomen a mal, pero a veces hay pacientes que dicen que no tienen tratamiento. Y yo muchas veces le digo a esos pacientes que no quieren tratamiento, que está bien, o sea, que no los voy a convencer, o sea, yo les informo, ¿sí? Y si ellos con esa información que yo les doy no quieren el tratamiento, bueno, no hay problema. Y yo siempre les digo, yo no los voy a convencer porque si yo tengo 15 minutos por paciente, ¿sí? Los pacientes que están en quimioterapia, o sea,
tal vez los vemos más tiempo porque presentan efectos secundarios, porque hay que hacer más recetas, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere la quimioterapia, a mí se me facilita el trabajo, ¿sí? Porque es un paciente que veo pues un poco más rápido. Pero en cuestión de cáncer, muchas veces sabemos que la quimioterapia, la inmunoterapia, la terapia biológica puede llegar a tener efectos secundarios importantes. Si yo lo convenzo y tiene un efecto secundario grave o un efecto secundario moderado del paciente, pues puede ser que me eche la culpa. Entonces, realmente mm, son muy pocos los pacientes a los que el médico oncólogo convence de que sea un tratamiento con sistémico, de una cirugía. También las cirugías son grandes, ¿no? Y bueno, esto por lo general sí lo hacemos, ¿no? Es lo que debemos hacer, respetar las creencias del paciente, pero siempre y cuando esté bien informado. Este, no, no creo que sea bueno tratar de convencerlos de lo contrario. Muy bien. Eh, Hay que hablar con el paciente sobre las distintas metas, los distintos objetivos que vamos a llegar con los tratamientos, ¿no? Eh, Hay tumores que tienen muy buena respuesta, pero no son curables, ¿sí? Entonces, aunque yo le diga, y bueno, eso bien ligado con la parte de la honestidad, ¿no? Eh, si yo sé que está metastásico el, el cáncer, no puedo ofrecer una curación, ¿sí? En casos muy raros, los pacientes con enfermedad metastásica tienen una, pues pues se podría decir que están curados, ¿no? No es imposible, pero es algo muy raro. Entonces no podemos ofrecer esa meta a los pacientes con cánceres, con tumores avanzados. Tampoco podemos, hay que ser honestos, ¿no? Hay que decirles, si bien hay que conocer al paciente, ¿no? Personalizar, casi tratar de respetar lo que el paciente quiere. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Mi respuesta es, siempre les digo que yo les puedo dar el promedio, ¿no? El promedio de lo que tenemos en la literatura, pero yo no sé si el paciente está en ese promedio, está por arriba de ese promedio o está por debajo de ese promedio. Y yo le digo a los pacientes que no me gusta dar un número porque no quiero que se vayan con ese número a su casa, ¿no? Que se vaya pensando, no, pues es que yo necesito, este, perdón, yo tengo, eh, no sé, 6 meses de sobrevida. ¿Por qué? Porque puede ser que sea mucho antes o puede ser que esos 6 meses se conviertan en 12 meses o en 18 meses. Y bueno, hay más riesgo de que uno como médico quede mal diciendo pues los datos de la literatura. Entonces, la idea es ser honesto y fijar metas, ¿no? No siempre una curación, pero sí a veces podemos ofrecer un buen control o muchas veces no podemos, si bien no podemos ofrecer un éxito del tratamiento o una garantía del tratamiento, sí le podemos decir a la paciente que vamos a estudiar su caso, vamos a hacer lo posible, o sea, vamos a tratar de elegir lo mejor para su tratamiento y bueno, y eso también puede calmar a los pacientes, ¿no? Y bueno, pues los cuidados paliativos son solamente para pacientes sin opción de tratamiento y en fase terminal, pues bueno, como habíamos comentado, no, es sobre todo para pacientes que tengan sufrimientos crónicos y que se espere que vayan a tener a corto o mediano plazo un mal pronóstico, ¿no? Que fallezcan. ¿Cuáles son las consideraciones para referir a los pacientes a cuidados paliativos? Pues cuando existe una disminución progresiva e irreversible de las capacidades físicas para desempeñar las actividades diarias, en pocas palabras, un deterioro crónico irreversible, presencia de una enfermedad crónica grave, que el paciente
esté teniendo múltiples ingresos hospitalarios. Tal vez cuando pasa esto, que llega a ser frecuente, muchas veces los médicos de clínica del dolor, los médicos de clínica de cuidados paliativos, enseñan a los familiares de los pacientes o al propio paciente cómo tratar el dolor, cómo tratar los signos y síntomas en casa. Y aunque a veces no es algo ortodoxo, pero ayuda mucho a que el paciente no visite el hospital, no estar en urgencias de un hospital, ya sea público o inclusive de los privados, realmente no es algo cómodo, ¿no? Cuando hay dificultad para el manejo de los síntomas relacionados a la enfermedad, definitivamente hay que pedir ayuda, ¿sí? A la clínica del dolor o algún otro especialista. Y bueno, si hay incertidumbre sobre el pronóstico de la enfermedad, también valdría la pena referir al paciente. Y bueno, esa es la evaluación sintomática, ¿no? Idealmente habría que hacer esta integración, ¿sí? Nosotros como médicos nos vamos a enfocar mayormente al sufrimiento físico, ¿sí? Pero bueno, no hay que olvidar toda esa parte, ¿no? Psicológico, social, espiritual, que si bien no siempre se va a poder, cuando tengamos la oportunidad, vale la pena, pues tratar de ver esos rubros. Vamos a empezar con una serie de síntomas, de cuestiones, ¿sí? Que pueden presentar los pacientes con enfermedad avanzada, ¿sí? Y bueno, y también algunos que no tienen enfermedad avanzada, pero se presentan sobre todo en pacientes que tienen mal pronóstico, ¿no? La fatiga, ese es un síntoma muy frecuente. Muchos pacientes con cáncer, ya sea en etapas tempranas, lo obtienen, secundario la quimioterapia, la radioterapia, pacientes en etapas avanzadas, muchos lo presentan, ¿sí? En etapas metastásicas. Es de origen multifactorial, ¿sí? Hay muchos factores en juegos, eh, y bueno, a veces se minimiza o se considera una respuesta normal por la enfermedad. Eso yo creo que pasa porque no nos gusta hablar mucho de fatiga realmente, porque no tenemos un tratamiento ideal para la fatiga, ¿sí? Tal vez si tuviésemos un tratamiento ideal, pues le diríamos, bueno, pues tómese esto, haga esto, pero como no tenemos ese tratamiento ideal, tal vez digamos, bueno, es algo por la enfermedad, algo por la quimio, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más le duele o qué otra cosa? Pero bueno, eso es algo que pasa en muchos pacientes, ¿no? Se han intentado algunos tratamientos medicamentosos para mejorar la fatiga, como los ciclos cortos con esteroides, como la dexametasona, igual ciclos cortos con metilfenidato, pero los resultados son muy controvertidos, son muy polémicos, realmente no lo usamos de forma rutinaria, estos medicamentos. El ejercicio en algunos pacientes que tienen un estado funcional puede causar esta mejoría en la fatiga, ¿no? Suena un poco contradictorio, pero bueno, eso es lo que han dado algunos estudios, ¿no? Que al fin y al cabo la fatiga, ser algo subjetivo y multifactorial, es difícil de medir, es difícil de tener resultados pues fidedignos del 100%. Algo común y bueno, más que nada en estos tiempos, sobre todo, ¿no? La disnea, ¿sí? La disnea es la experiencia subjetiva de dificultad para respirar, que puede ser variable en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ¿sí? La disnea es a lo que muchos van a referir, y la mayor parte de los pacientes es una disnea que se puede manejar. ¿Por qué? Porque es común que digan, no, doctor, es que de repente me falta el aire, pero me concentro y ya puedo respirar bien. Bueno, eso es algo que en pacientes que no tienen patología pulmonar, uno dice, bueno, es una disnea que no parecería ser algo grave, es una disnea muy subjetiva, ¿sí? Entonces, muchos pacientes, esta parte no hay tanto problema, pero bueno,
cuando los pacientes tienen lesiones metastásicas, ¿no? Cuando los pacientes tienen tumores en la caja torácica, tienen derrame pleural secundario al tumor, pues bueno, aquí ya podemos, ya es algo más importante, ¿no? Hay que enfocarnos más y bueno, hay que tratar de, de ver qué podemos hacer con el paciente, ¿no? Algo que también puede pasar, esto, ¿no? La caquexia, el paciente se cansa de respirar, no está comiendo, tiene pues esta pérdida de fuerza, pérdida de energía. Y bueno, cuando pasa esto es que ya el paciente ya está pues cerca de fallecer. Y bueno, el manejo es dependiendo de la gravedad, tenemos las medidas generales, ¿sí? Y bueno, no hay algo en específico para todo depende si tiene un derrame pleural, si es masivo, bueno, vamos a hacer una toracocentesis. Si tiene una citis a tensión que le está impidiendo respirar, hacemos paracentesis. Si tiene algún tumor en la caja torácica que esté haciendo una inflamación crónica, pues bueno, podemos usar broncodilatadores junto con los anticolinérgicos. Muchas veces no se pueden hacer procedimientos de extracción del líquido, ¿no? Como una toracocentesis. A veces los broncodilatadores no tienen la respuesta que nosotros quisiéramos y bueno, y el paciente tiene disnea. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, si pasa eso, quiere decir que es una enfermedad avanzada, de difícil control, y podemos dar morfina o sus derivados. Esto no va a resolver la causa de la disnea, pero es muy bueno para calmar las ansias, ¿no? Que tiene el paciente, como para que esté pues un poco más relajado. Ya se puede dar morfina vía oral, pero también tenemos sobre todo en pacientes en etapas avanzadas que probablemente no puedan tomar medicamentos vía oral, está la forma subcutánea y también en algunas publicaciones se puede dar morfina inhalada, ¿no? O sea, aspirada, ¿no? También tenemos ansiolíticos y en algunos, y bueno, la oxigenoterapia, sobre todo cuando baja la saturación de oxígeno. Esta parte de la disnea grave, la disnea en etapas avanzadas, se relaciona mucho con la parte de agonía, ¿no? Porque es difícil ver al paciente, al familiar, ¿no? Sí. Eh, es difícil que los familiares vean a su paciente o a su familiar con dificultad para respirar. Eso llega a ser muy dramático, eso llega a ser pues muy impresionante para la gente que no está acostumbrada a esto, ¿no? Y bueno, y de acá viene el término de la agonía, ¿no? Eso es algo muy subjetivo, ¿no? Porque a veces es difícil saber si el paciente está en una fase terminal o simplemente es una agudización de un proceso crónico que se puede resolver. Aquí hay algunas barreras para afrontar un diagnóstico de fase terminal, ¿no? Cuando tenemos una esperanza de mejoría, una falsa esperanza de mejoría, eh, si nos falta un diagnóstico definitivo y queremos llegar a ese diagnóstico, no queremos que el paciente fallezca, ¿sí? En espera del diagnóstico definitivo, nosotros como médicos podemos ser obstinados, tratar tal vez perdernos en la intención de darle lo mejor al paciente. Podemos hacer algo, bueno, el llamado encarnizamiento terapéutico, ¿no? Puede haber un pobre reconocimiento de signos y síntomas claros y bueno, algo que puede llegar a pasar, sobre todo en la parte de la institución, ¿no? La mala comunicación con el enfermo y su familia. Esto hay que cuidar mucho, hay que pues hablar, tratar de darles el tiempo a los familiares para resolver sus dudas y que estén conscientes de la gravedad, ¿sí? De su familiar, porque a veces pueden surgir problemas si no se los decimos de forma clara o si no nos damos a entender o si no nos aseguramos que los familiares estén enterados, estén conscientes de la gravedad, ¿sí? Muy bien. Eh, la náusea y los vómitos, esto es un síntoma que también se aparece en varios pacientes, un 30 o un 40% de los pacientes, son múltiples causas, puede ser desde el tratamiento, ¿no? La quimioterapia. Actualmente, mínimo, yo les puedo decir que si tenemos si damos el mejor tratamiento para la náusea, ya casi
no tienen náusea los pacientes que están en quimioterapia o en algún tratamiento sistémico, ¿no? Esa imagen de que el paciente esté junto al bote de basura vomitando en quimioterapia, pues ya es del pasado. Actualmente los medicamentos que tenemos son muy potentes para disminuir la náusea casi a cero en la mayor parte de las veces, ¿no? Pero bueno, eso en relación a la quimioterapia. Pero bueno, hablando de pacientes con enfermedades avanzadas, las causas son múltiples, ¿no? Si tengo un tumor a nivel del estómago que está causando una obstrucción completa, un tumor en cualquier lugar del tracto gastrointestinal que esté causando una obstrucción parcial o completa, eso va a dar náusea, ¿no? Si el paciente tiene falla renal crónica por algún tumor que esté obstruyendo algún uretero porque está deshidratado, pues también va a dar náusea, ¿no? Hay que estudiar bien al paciente para saber cuál es la causa. Acá tenemos algunas de las etiologías. El uso de opioides, esto es algo que cada vez se usan más los opioides, que es buprenorfina, morfina, oxicodona, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo sé que el paciente va a tener mucho tiempo de tratamiento con opioides, hay que dar algo para la náusea. Y bueno, hay que investigar si el paciente está en tratamiento con algún tipo de quimioterapia, ¿sí? Porque muchas veces la gran mayoría de pacientes que están en quimioterapia seguramente ya le dieron algo para la náusea, ¿no? Hay que investigar el tratamiento farmacológico, hay que preguntar si ha recibido algo previo para la náusea, qué es lo que tomó y no le funcionó. ¿Por qué? Porque uno de los principios para el manejo de náusea es combinar medicamentos con diferente mecanismo de acción. Y bueno, algo en pacientes con enfermedad avanzada, si el paciente puede tragar, ¿sí? Para saber si voy a indicar algo intramuscular, intravenoso, etcétera. De los medicamentos más eficaces están los antagonistas del 5-HT3, como sobre todo usamos mucho el ondansetron. Sí, el ondansetron se usa bastante, hay presentación vía oral, hay presentación intravenosa, ¿sí? Y los efectos secundarios son bastante leves, ¿no? Algo de estreñimiento, cefalea, mareo. Sin embargo, tenemos muchísimos medicamentos para tratar la náusea, medicamentos atípicos, ¿no? Como el haloperidol, vean los esteroides, como la dexametasona, prednisona, también nos ayudan, ¿sí? La olanzapina, esta es muy barata, cuesta como 80 pesos y controla muy bien la náusea, ese es un antipsicótico, eh, eh, algunos medicamentos como el lorazepam, ¿sí? Entonces tenemos muchos elementos, muchos medicamentos para tratar la náusea. Yo creo que no son medicamentos de otro mundo, ¿sí? No son medicamentos que solamente el oncólogo pueda recetar, esos son medicamentos que cualquier médico con una cédula de, de medicina general lo puede recetar, ¿sí? Entonces decir al paciente que tiene náusea, no te puedo dar nada hasta que te vea tu oncólogo, creo que no es lo correcto. El estreñimiento, pues esta es la experiencia subjetiva de dificultad para defecar. Sí, esto puede ser secundario a opioides, a medicamentos antinauseosos, nos pueden dar mucho estreñimiento. Y bueno, el tratamiento son laxantes. Hay muchos laxantes, ya sean naturales, ya sea laxantes que se venden en farmacias como tal, medicamentos como tal. La mayoría funcionan, simplemente es educar al paciente, ¿no? Porque a veces es un ejemplo, ¿no? La lactulosa, el famoso Lactulax. ¿Cuánto te tomas? Una cucharada al día. Bueno, no es que no esté funcionando el medicamento, simplemente es subir la dosis, ¿no? El polietilenglicol, que es bastante conocido, el famoso Nolitel, y entonces hay muchísimos medicamentos para tratar el estreñimiento. Como recomendación, hay que fijarnos en la dosis, ¿no? Antes de cambiar de medicamento para el estreñimiento. En cuestión de la anorexia, la hiporexia, eso es una pregunta que hacen muchísimos pacientes, muchísimas familiares, ¿no? ¿Qué le puedo dar para que le dé hambre? La respuesta es que no hay nada, ¿sí? ¿Cómo hago que mi paciente suba de peso? En etapas avanzadas es muy difícil que un paciente suba de peso. Hay un proceso de inflamación crónica, hay un proceso que puede llevar no en todos los tumores, pero puede haber una caquexia secundaria a esta inflamación crónica. ¿Sí?
los medicamentos como tal causan pérdida del apetito, ¿sí? Y eso pues hace que el paciente pues coma 3 veces muy poco, ¿sí? O 2 veces al día. Y bueno, todo eso va a disminuir el aporte calórico, resultando en una pérdida de peso, ¿no? Hay muchos factores para la anorexia y porexia, ¿sí? Lo ideal es una consejería nutricional. ¿Qué sería lo ideal? Eso es importante. No está probado que el soporte nutricional incremente el tamaño de una neoplasia. En pocas palabras, pueden comer lo que sea, ¿sí? Hay muchos mitos. Es que me prohibieron comer huevo, café, azúcar, leche, carne de res, carne de cerdo, porque crece el tumor, ¿no? Porque hace que el tumor se crezca más rápido. Bueno, deben de decir al paciente con confianza, eso es un mito, ¿sí? Puede comer de todo. Lo que, sobre todo en pacientes en etapa terminal, no hay que ser quisquillosos, no hay que poner dietas estrictas en la alimentación, lo que el paciente tolere adelante, cualquier cosa, ¿sí? Han habido algunos tratamientos para que el paciente genere apetito, también son tratamientos que hay algunos estudios que no aleatorizados que pueden dar cierto soporte, pero no, realmente no funcionan mucho, ¿no? Como el uso de los esteroides, dexametasona. En Estados Unidos se usa mucho la dexametasona oral. Aquí en México, la dexametasona oral a estas dosis, 4 miligramos, 8 miligramos, es difícil de conseguir. Bueno, creo que ni hay. Pero bueno, si en algún punto ustedes quieren usar dexametasona vía oral, pueden sacar una calculadora de esteroides y cambian la dexametasona a prednisona y bueno, dan prednisona. Pero bueno, el punto es que los esteroides, el megestrol, la metoclopramida, pues si bien puede ser descrito en alguna literatura, no causa un cambio radical en el apetito del paciente, ¿no? Últimamente, bueno, hace unos 3, 4 años salió un estudio con esta molécula anamurelina, que es un análogo de la vía de estimulación Herlin, que demostró de forma, pues, no muy contundente, pero sí demostró de forma estadísticamente significativa que podía mejorar el peso y la fuerza de los pacientes, pero tampoco se usa de forma habitual. Las fórmulas nutricionales es común, doctor, puede tomar mi paciente en Sure, ¿no? Como le quieran decir, o le compramos esa fórmula, está bien. No hacen daño, definitivamente no hacen daño, pero tampoco creo que tengan un beneficio, ¿sí? Hay muchas fórmulas nutricionales, ¿sí? En la institución y fuera de la institución, algo que se usa mucho es el caseínato de calcio, ¿no? ¿Sí? Ese es el concepto de caseinato de calcio, que si bien va a ser es una fórmula nutricional que se usa mucho, tiene poco soporte clínico para que nosotros lo usemos con el fin de buscar un beneficio, ¿no? Lo que yo creo que puede pasar es que tenga un impacto psicológico en el paciente y en los familiares, ¿sí? Y bueno, pues eso, pues si esto le causa cierto alivio psicológico al paciente, de estar tomando una fórmula, bueno, eso puede ser suficiente justificación para seguir. Pero bueno, tampoco tener la esperanza o tampoco tener el saber, ¿no? Saber que no le va a causar un beneficio clínico, que no va a subir de peso con el uso de fórmulas.